Hoy vamos a estudiar este libro, Filosofía Zen, Práctica Zen. Estamos en capítulo 2, el patriarca del occidente. Hiram, ¿puedes leer este texto, por favor, en voz alta? Sí, gracias. Al observar los orígenes del budismo Zen, encontramos que el verdadero fundador del Zen no es otro que el propio Buda. A través de la práctica de la meditación interna, el Buda alcanzó la iluminación suprema y, de ese modo, se convirtió en el despierto, el Señor de la sabiduría y la compasión. Durante los 49 años que siguieron a su iluminación, el Buda recorrió el subcontinente de la India, proclamando la doctrina y enseñando el camino de la liberación hasta que, a la madura edad de 80 años, ingresó a Paranirvana, rodeado de sus discípulos. Después del Paranirvana o fallecimiento del Buda, la transmisión de sus enseñanzas se movió en dos diferentes direcciones. Una línea de transmisión se convirtió en lo que se llama budismo Theravada o Hinayana y viajó hacia el sur a Ceilán, Birmania, Tailandia, Camboya y Laos. La otra se convirtió en lo que se llama budismo Mahayana y viajó hacia el norte hasta el Tíbet, Nepal, Mongolia, China, Japón, Corea y Vietnam. Gracias, Hiram. Esto es la historia clásica de Buda despertándose y eso generando todos estos movimientos de budismo y práctica en el mundo. Y está haciendo referencia aquí a las dos escuelas. De hecho, cuando hacemos referencia a Hinayana, deben asumir que esto no está refiriéndose a una escuela en sí. La traducción de Hinayana es el vehículo menor, y esto es solo en relación al vehículo mayor de Mahayana. Y la diferencia entre Hinayana y Mahayana es Hinayana enfoca principalmente en tu propia liberación, convertirte en un arhat, que es lo equivalente de un bodhisattva, pero falta este enfoque de servicio y ayuda a los demás, aunque un arhat está probablemente trabajando así todo el tiempo, pero no pusieron nombre en eso. Y luego en el desarrollo del budismo comenzaron a notar que debemos incluir a todo el mundo en esta iluminación y donde hay sufrimiento nos dedicamos sin un sentido de yo, de ayudar a los demás. Esto es el vehículo mayor. Entonces es solo cuando si tu práctica está limitado a solo tu iluminación, estás practicando Hinayana. Incluir a todo el mundo y el servicio y dedicación a los demás con compasión y sabiduría es vivir y funcionar como un bodhisattva, y en este sentido estás practicando Mahayana. Theravada es una escuela que enfoca en las enseñanzas originales de Buda y se limitan allí. Okay? No están como pasando a otras interpretaciones, es estrictamente lo que Buda dijo, sus palabras directamente. Es la escuela de los ancianos sabios en este sentido. No hay una actitud de que sea menos que las otras escuelas. Es solo su enfoque, como todas las escuelas, tienen distintos enfoques. Pero de verdad, si vas a aprender Zen, necesitas apreciar y haber estudiado las enseñanzas originales de Buda. En este sentido, estás estudiando estos sutras que pertenecen a lo que Theravada está enfocado, pero está allí como la base de todas las escuelas de budismo. Y luego sigues cómo evolucionó
interpretaciones de lo que significa y otros maestros que enseñan con el mismo impacto como el Buda original. Y en eso se conserva la idea de un sutra o la enseñanza directa de Buda, aunque sea después de muchos siglos que están enseñando algo. ¿Alguna pregunta, comentario en esta sección? Andy. Buenas tardes. Buenas tardes. Desun Sanin Jinsim Hyoenjin. Gracias por... Desun Sanim es suficiente. Ok. Buenas tardes, Sangha. A nivel histórico, más que nada es eso. Esas son las edades precisas en las cuales se desarrolló el Buda histórico Sakyamuni. A los 80 años pasó al paranirvana y dice que durante 49 años estuvo compartiendo ya de forma iluminada. Entonces, 80 menos 50, a los 29, 28 años se iluminó. Esas son las cifras históricas en cuanto a la cronología de su desarrollo y su realización. Sí, porque él se iluminó cuando ya era un adulto y estaba estudiando varios años en distintas escuelas. Entonces era un hombre maduro y es en eso se iluminó y comenzó ya su trabajo enseñando al mundo. Ok, gracias. Si eres a duda, si esas cifras y esos datos cronológicos eran los acertados a nivel histórico. Sí. Gracias. ¿Alguien más comentario o pregunta en esta sección? No. Ok, vamos a continuar. José Martínez, ¿puedes leer esta sección? Buenos días, Desun Sanin. El budismo Zen es una de las sectas más importantes del budismo Mahayana. Sin duda, el Zen no existía como una secta separada en la India, pero el elemento esencial estaba allí. La práctica de la meditación como una forma de iluminación, es decir, la realización de la verdadera naturaleza de uno. Esta transmisión de iluminación se remota directamente a Buda. En los 49 años de su ministerio, el Buda iluminó a muchas personas y tuvo muchos discípulos distinguidos. Poco antes de entrar en Paranirvana, transmitió su sello de la mente, la certificación de la iluminación, a Mahakāśyapa, quien se convirtió así en el primer patriarca del budismo en general y del budismo Zen en particular. Mahakāśyapa, a su vez, antes de su propio fallecimiento, transmitió el sello de la mente a Ananda, quien se lo pasó a su propio discípulo principal. Así, en el camino, la mente de la iluminación fue transmitida de maestro a discípulo, generación tras generación, a través de 28 patriarcas de la India. Luego, en el siglo VI después de Cristo, la transmisión experimentó un nuevo giro. El sello de la mente se llevó de la India a China. La figura responsable de llevar la doctrina de la mente a China era un maestro de la India llamado Bodhidharma, el 28 patriarca del budismo en la India y el primer patriarca del budismo Zen en China. Es a Bodhidharma y su mensaje que pasamos a continuación. Ok, a pesar de que se asocia Bodhidharma como el primer
patriarca de Zen, técnicamente, pero se puede apreciar que aspectos de Zen estaban presentes en el tiempo de Buda. Si Zen está poniendo mucho énfasis en la práctica en sí, en la meditación y en la experiencia directa de nuestra verdadera naturaleza, y es una enseñanza, como vamos a leer luego, una enseñanza fuera de los textos, porque es experiencial, no es algo mental, intelectual. Y estos elementos están allí y se ven ejemplos de Buda levantando una flor como su charla dharma sin decir una palabra, y Mahakasyapa sea la única persona que captó lo que Buda estaba diciendo con este gesto y sonrió. Y en este sentido, los elementos básicos de Zen están allí, pero costó varios siglos para que se aprecien y comenzaron a nombrarlo como un movimiento en sí con su propio estilo de enseñanza. ¿Tenemos alguien con pregunta o comentarios sobre esta sección? ¿No? Okay. Sí, Juan Pablo. Maestro Sangha, querida Sangha, solo para ver si estamos hablando también de esto, el sello de la mente es también lo que podemos llamar samadhi. Bueno, es la práctica y la experiencia directa. Samadhi es un término técnico refiriéndose a la meditación y por extensión implica eso, pero normalmente estamos hablando de samadhi en cierto contexto de la práctica y un estado de la mente. Y no necesariamente en los textos siempre están refiriéndose a iluminación. ¿Ok? Puedes estar entrando en un estado de tranquilidad de la mente, pero darte cuenta puede ser lo que significa eso y puede tardar. Darte cuenta es el estado de conciencia que se adquiere. ¿Es así? Bueno, de verdad, cuando estamos hablando de iluminación, es algo que trasciende incluso un estado de mente. Es como decir, te das cuenta de quién eres de verdad, de lo que es real, que no tiene comienzo ni fin. Por eso no es un estado implica un comienzo y fin. Y te das cuenta experiencialmente lo que es esta naturaleza búdica directamente de la experiencia y lo aprecias, te das cuenta de eso, no es simplemente un concepto. Sí, en este caso quizás eso sería la flor, ¿no? La que vio Mahakasyapa. Es decir, si lo conceptualizamos, termina no siendo, ¿no? Sino simplemente es la experiencia misma de la flor. Pues esto es otra interpretación. Gracias. Ok. Adelante, Juan Pablo, ¿puedes leer esta sección? Claro que sí. El budismo comenzó a extenderse a los países vecinos de la India en una época temprana. En el siglo III a.C., los misioneros budistas trajeron las enseñanzas de Buda a Ceilán, y desde el comienzo de la era cristiana en adelante, los monjes budistas comenzaron a propagar el budismo en China. Así, cuando Bodhidharma llegó a China en 520 después de Cristo, el budismo ya estaba bien establecido. Las escrituras fueron estudiadas, se crearon imágenes de Buda y se construyeron monasterios. Los templos fueron muy concurridos. Cantidades de hombres y mujeres chinos se convirtieron en monjes y monjas y muchas personas practicaron seriamente las enseñanzas del Buda en su vida diaria. Bueno, entonces uno podría preguntarse, si esto fuera así, ¿qué necesidad hay de que Bodhidharma vaya a China? ¿Qué tenía que dar a los chinos que ya no tenían? Ok, gracias. Eso es. Budismo ya está en China. Ok. ¿Cuál es el problema?
se nota en este desarrollo de budismo, las tendencias pasando los siglos era más y más un enfoque en la ceremonia, en estudio de textos, en rituales y cosas así. También cierto elitismo en la cultura, si los monasterios estaban apoyados por el rey o algo así, había muchos beneficios de ser un monje. Y en eso llegó una asociación de si quieres lograr la iluminación, pues sería favorable ser un monje. Los monjes estaban comenzando a ponerse en una actitud con la cultura como estar encima o el élite. Y cuando eso ya pasó varios siglos y había otros movimientos surgiendo dentro de la gente de esta cultura china que querían hacer el budismo más relevante a los laicos. Y por eso surgió esta asociación del ideal de Mahayana asociado con los bodhisattvas. Si se mira a las imágenes de los bodhisattvas, todas son laicos menos uno, Kishtagarbha. Entonces hay esta valoración en el simbolismo con la experiencia del laico llegando a la perfección. En ese sentido es volver a la enseñanza original de Buda, que hay 4 caminos a la iluminación: un hombre o mujer, monje, monja, o un laico o laica. Son iguales, pero tienen distintas cualidades en eso que tienen que tomar en cuenta. Y se nota eso. Tienes igualmente cada uno de nosotros esta capacidad de iluminarnos. No necesariamente tienes que convertirte en monje. Es más bien una actitud de practicar con esta intensidad, como esto es 100% lo que estás dedicando tu vida, pero dentro del contexto de tu vida cotidiana. ¿Algún otro comentario en esta sección? Sí. ¿No? Inley, ¿estás allí todavía? Galaxy A50, ¿estás allí? ¿Andé? Minli, ¿estás allí? Sí, aquí estoy. Puedes prender tu imagen porque todos están participando conmigo, leyendo y sonriéndome para que yo me sienta acompañado en esta experiencia hoy. Ok, gracias. Gracias, Galaxy. Alfredo. Minli, adelante, puedes leer la próxima sección aquí. Ok. Bodhidharma tuvo algo muy especial para dar a los chinos. No se parecía en nada a las cosas que los otros misioneros budistas trajeron a China. No era una imagen, un libro, un rosario, una túnica o un mantra. No se podía tocar con las manos, ni con los ojos, ni con la boca, ni con los oídos. De hecho, cuando Bodhidharma llegó a China, él estaba completamente con las manos vacías. Ahora uno podría pensar, entonces no debe haber traído nada. Esta puede ser correcto, pero si no trajo nada, fue un nada muy especial. Esta nada fue un mensaje que fue así. Una transmisión especial fuera de las escrituras. No depende de palabras y letras. Directo apuntando a la mente del hombre. Ver dentro la naturaleza de uno y el logro de la budeidad. Este mensaje contiene toda la filosofía básica del budismo zen, la misión de Bodhidharma en China y la nada que trajo transformó el lejano oriente. Gracias. Sí, eso es. Esta cita aquí es lo que se recibe cuando tomas tus 5 preceptos laicos.
Y es aquí que el énfasis es en ver directamente, experimentar directamente tu naturaleza búdica y lograr la budeidad, la iluminación. Y como vamos a ver, aunque no depende en letras y palabras, pero no hay rechazo de letras y palabras tampoco. Seguimos estudiando y todo, pero esto es más una expresión de tu naturaleza en vez de tratar de conseguir la naturaleza. Es como aclarar donde tenemos malos hábitos obstaculizándonos y aprendiendo cómo soltarlos para que esta luz de tu naturaleza búdica brilla todavía más fuerte. ¿Algún comentario sobre esta sección? Ups. A ver. ¿No? ¿Nadie? Ok, vamos. José, ¿tienes pregunta? Sí, tengo una pregunta. Es que viendo que el budismo ya desde el siglo III antes de Cristo se empezaba a expandir, entonces me surge la duda, porque ya con el budismo habían conceptos de como cielo, infierno, el mismo rosario para rezar mantras, el mismo concepto del monasterio, monjes, monjas. 3 años después surge el cristianismo. Pregunto, ¿ejerció el budismo alguna influencia en el surgimiento del cristianismo con todos estos conceptos? Bueno, una cosa interesante de observar estudiando como hice yo, religiones comparadas, es que hay algunos aspectos en común con todas las religiones que muchas veces surge a la vez en regiones muy distantes, muy separadas. En todo eso de las rutas de la seda y este comercio, bien eso era muy fértil, este intercambio de ideas desde el oriente al occidente, y probablemente hay influencias. Y en la otra dirección también, desde el occidente y su comprensión de lo absoluto, y particularmente los griegos y su representación de los dioses, eso entró en el budismo. Y originalmente el budismo nunca creó esculturas sobre Buda. Era más bien una sugerencia a la rueda que representaba sus enseñanzas. Y con las influencias de los griegos comenzaron a plasmar la imagen de Buda como con figura y cara de un ser humano. Se puede asumir, pero no es algo como una línea directa. Sería como algo en el aire, que todos en este periodo, en China, confucianismo, y tenemos comentarios de taoísmo, y en Sócrates, y todo eso, había estas preguntas trascendentales surgiendo. Era como toda la civilización estaba contemplando estos puntos. Y desde allí surgió varias religiones y escuelas así. Y también todo esto siguió muy productivo, influenciando las escuelas dentro del budismo en sí. Y entonces es muy fértil, pero es difícil decir si una cosa es lo que causa otra cosa. Se puede afirmar que sí, transcultural había estos asuntos y temas surgiendo Occidente y Oriente. Kosan. Muchas gracias, de Susanim. En todo el mundo hay religiones y hay como una versión mística de la misma religión.
O sea, el Islam tiene el Sufi, el cristianismo tiene la mística cristiana, el budismo tiene el Zen. Sin embargo, el Zen en China era la secta más fuerte, porque los chinos amaban la parte más mística, o porque, y esto se institucionalizó, generalmente la parte mística es casi secreta, casi pocos discípulos practican este camino. Bueno, de hecho, yo diría lo contrario, que los chinos, por su pragmatismo y una actitud de que toda esta metafísica del budismo que viene de la India es interesante, pero ¿cómo se aplica a mí? Y querían ver los beneficios en este mundo, no en otra vida en el futuro, que se puede hacer referencia en el budismo de la India, que tenía estas influencias muy fuertes del hinduismo sobre renacimiento y reencarnación. So allí, con este pragmatismo, se ubicó la práctica aquí en esta tierra y los beneficios son inmediatos. Y Zen surgió en este ambiente de algo no esperando el futuro, sino es todo ubicado en el presente, muy pragmático, y esto atraía a la aristocracia, los eruditos, los filósofos de China, y por eso apoyaron mucho a este movimiento entrando con eso. Muchas gracias. Consulta, maestro. Sí, ¿quién es? Andy. Gracias, de Sunsanin. Le quería consultar también en las previas, y ahora lo mencionó, esta migración transcultural en esa época, y si lo de Bodhidharma y esta nada que, con la cual llegó a China tiene que ver con la integración del confucianismo y el daoísmo, que son esas las corrientes más fuertes en las cuales se diferencia el Zen con las otras escuelas de budismo. Sí, exactamente. Es la religión indígena en todos los países del Oriente, en China, Vietnam y Japón, era eso del taoísmo. Y era una religión chamánica muy basado en la naturaleza y términos que vienen de la naturaleza, que expresaron mucho mejor la esencia de lo que querían expresar los misioneros, tratando de traducir los textos de la India a China. Encontraron las palabras de taoísmo mucho más cerca y menos malinterpretación. Y en hacer eso comenzó a influenciar como una lente allí de cómo se expresa y eventualmente formando nuevo estilo de budismo basado en eso. Confucianismo también está allí y hay allí mucho énfasis en las relaciones entre miembros de la familia y la relación y responsabilidades y respeto en todos los niveles de la sociedad. Entonces, una conciencia muy cívica que entró a influenciar mucho al budismo mahayana con eso de tu obligación de sacrificar a uno mismo por el beneficio del grupo, de la sociedad, la nación y todo eso. So, esta combinación es lo que se juntó y creó esto de Chan y luego Zen en Japón y Son en Corea. Gracias. Ok. Pues si no hay otro allí, no hay otra pregunta, vamos a continuar. Ok, a ver. Jesús, ¿quieres leer esta sección? Sí, maestro. Sí, de Sunsanim. Buenos días. Buenos días, mi querida Sangha.
Bodhidharma llegó a China alrededor del año 520 después de Cristo, 1000 años después del tiempo del Buda. Cuando llegó, budismo estaba bien establecido. Hubo muchos budistas chinos sinceros que entendieron bien la doctrina, apoyaron generosamente la religión y cultivaron el camino con gran energía. Sin embargo, lo que faltaba era la transmisión de la mente de iluminación, el sello patriarcal de la mente, que originalmente pasaba del Buda a Mahakashyapa. Fue esta transmisión que el Bodhidharma vino a entregar a China. Ok, gracias, Jesús. ¿Algún comentario o pregunta sobre esta parte? Okay. So, esto es la clave aquí, el sello patriarcal de la mente, es lo que se refiere. Y va a explicar un poco más esto como la experiencia directa confirmada con el maestro en esta forma. Es como la transmisión indica que el alumno y el maestro están reconociendo esta misma mente, esta misma naturaleza búdica. Rox, ¿quieres leer esta próxima sección? Con gusto, Dasun Sanin. En el momento de su llegada, el gobernante de China era el emperador Guti de la dinastía Liang. El emperador Guti era un ardiente budista, un erudito, además de un partidario y devoto. A través de sus contactos con otros maestros del budismo, había llegado a entender la filosofía budista muy bien. Cuando se enteró de que el gran maestro Bodhidharma había llegado a China, estaba encantado e invitó al maestro a su corte. La oportunidad de ver y aprender de un maestro así era demasiado rara. Cuando Bodhidharma entró en la corte, el emperador, después de presentar sus respetos, habló al maestro de esta manera. Durante mucho tiempo he usado mi propio dinero para apoyar a muchos templos budistas y ordenar a muchos monjes y monjas budistas. He construido escuelas para niños y hospitales para enfermos y ancianos. He impreso muchos textos budistas para su distribución gratuita a la gente. He hecho muchas cosas buenas por el budismo y por mi gente. ¿Podría decirme cuánto mérito obtendré? Sin un momento de vacilación, Bodhidharma respondió: no hay mérito en absoluto. Gracias, Rox. Ok, esto es un poco enigmático. ¿Cómo puede ser que hacer todo eso y el budismo pone mucho énfasis en eso de buen karma y con eso de generar mérito y ayudar a los demás y todo eso? Y ya tenemos un maestro diciendo, no hay mérito en absoluto. ¿Alguien puede explicarme eso? ¿Tienen una teoría? Sí, Andy. Gracias, Jesús Sanín. Puede ser que cuando uno ofrece algo de beneficio para los demás, no tiene que esperar nada a cambio, ni premio, ni recompensa, ni resultados. Esto es un buen punto, que hacerlo sin un deseo de recompensa sería mucho más puro. ¿Alguna otra teoría, punto de vista? Sí, Min Lee. Podría ser que es la función de un bodhisattva en el mundo y esta función finalmente se está ejerciendo la función a la que es una correcta función y se está llevando a cabo, por lo que no hay ningún mérito, simplemente se hace la función a la que se vino. Ok, esto también es un buen punto.
de la perspectiva de un bodhisattva, su motivación no es para ser un bodhisattva. No está tratando de ser bueno y seguir las reglas o los preceptos. Es la actitud de simplemente esto es lo que hay que hacer porque alguien está sufriendo y respondes como cuando ves tu perrito o tu gato acaba de, no sé, pincharse con una espina en el jardín y tu reacción es quitarlo y darle amor y apoyo y sanarle. Esto es natural. Esto es un buen punto también. ¿Alguien más? Andy? Puede ser que se establezca lo que usted nos comentó en algún momento, que no hay quien da, no hay quien recibe y no hay acción, no hay sujeto y objeto. Esto es un buen punto también. Si estamos hablando de budismo, zen, hay mucho énfasis en eso de lo que es el vacío o shunyata. Entonces las cosas no tienen una realidad en sí separada del resto del universo. Todo es impermanente y aquí está quizás sugiriendo el aspecto de que pues todo es vacío. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar con esto en la próxima. Aquí, Elizabeth, ¿puedes leer esta sección? Disculpa, ¿me habló a mí, Deng Sanin? ¿Quién? Sí, Elizabeth, te pedí que leas esta sección. Sí, con gusto, maestro. La respuesta golpeó al emperador como una bofetada. Los otros maestros le habían enseñado de manera muy diferente. Hacer el bien, dijeron, y recibirás el bien. Hacer el mal y recibirás el mal. Los efectos siguen a las causas como las sombras siguen a las figuras. Pero ahora el emperador pensó, aunque he hecho muchas cosas buenas, este maestro dice que no hay mérito en absoluto. Estaba perplejo. Muy bien. Aquí es todo el asunto de un emperador, y todos tenemos un emperador que es el centro del universo y todo gira en torno al emperador. Es la mente chica condicionada que quiere reconocimiento por todo el buen trabajo que ha hecho y quiere garantías que en el futuro o en el cielo van a reconocer que es muy buena persona y ha hecho mucho para ayudar a los demás. Pues esto está bien para comenzar quizás, pero tienes que soltar este aspecto porque ya como están intuyendo, eso implica cierto nivel de egoísmo espiritual y estamos ya liberándonos de esta tendencia. ¿Algún comentario aquí? Haydn. Gracias, Jesús Sanin. Y aquí se empieza a hilar, en mi punto de vista, lo que cuando se le da al estar presente, pues obviamente en el presente no existe ni el pasado ni el futuro. Existió a lo mejor el pasado, pero de alguna forma en el momento presente. Entonces lo que Bodhidharma se refería con el emperador es que pues todo lo que haya hecho en el pasado ya no existe. Entonces aprender a estar completamente en el presente es estar en la ausencia del ego, porque el ego simplemente nos sirve para interpretar el pasado y hacia lo que queremos en el futuro. Entonces, y cuando se está en el presente, pues desaparece también ese caprichoso o esa persona que quiere que sucedan las cosas como él cree que deban suceder. Y esa es mi opinión de Sun Sanin. Gracias.
Muy bien, esto es un gran punto, que la perspectiva del emperador está basado en su autodefinición, su historia cultural y sus expectativas. Y es en eso que él está evaluando todo en términos de buen karma y mal karma. Y sí hay cierto sentido en eso, pero eso en una perspectiva más amplia es muy limitado. Somos libres de todo lo bueno y malo de nuestros pasados. De hecho, no existe aquí en el presente, es solo una idea. Estamos aprendiendo cómo actuar en algo más presente, más auténtico y según la correcta situación, relación y función. Y hacer lo que se necesita hacer y ya soltarlo sin expectativa, y no necesariamente el mundo va a decir gracias. Lo haces porque es correcto hacer. Eso te libera en vez de volverte muy amargo porque no recibes la recompensa o reconocimiento que mereces. Y hacemos eso en el día cotidiano, que estamos esperando, si he hecho este buen gesto, que por lo menos dicen gracias, y no lo hacen, y ya estamos resentidos. Y esto afecta nuestra conducta y nuestro equilibrio interior y la mente. Y si lo haces porque simplemente es lo que hay que hacer, entonces puedes seguir adelante con la mente en equilibrio en vez de resentido. Buen punto. Okay. Sí, Rox. Gracias, Don Sanín. Ahorita que escuchaba a Hiram, me hace pensar también que usted siempre cuando empezamos a meditar nos invita a que nos pongamos en una posición o situación de estar en la mente antes de cualquier pensamiento, aquella que subyace, la mente tranquila, calma y lúcida, usted le llama. Entonces, a mí me hace pensar que Bodhidharma es como esa mente calma y lúcida, la que está mucho antes, la que es como tranquila y existe por sí, y como que el emperador es la otra mente, ¿no? El que siempre está esperando, o el que siempre está interpretando, o el que siempre está buscando un fin. Entonces, como que Bodhidharma con su pura presencia y su puro hecho, y su puro hablar, está explicando como el secreto de todo, ¿no? Es decir, bueno, siempre tú tranquilo, no esperes nada, tú estás antes de todo el producto o lo que puedas obtener como fin del proceso. Algo así, Tesson Sanín, eso quería comentar. Sí, exacto. Ya estás captando las enseñanzas contenidas dentro de sus palabras. El emperador está aferrado a sus palabras en sí y de hecho se ofende por lo que Bodhidharma está diciendo, creyendo que es una falta de respeto, pero ya estás intuyendo, es un acto de gran compasión y mucho amor, tratando de dar servicio y guiar a este emperador a lo que es la verdad. Pero es muy difícil cambiar ideas de la gente. La gente no quieren soltar y no quieren ver la verdad porque están atrapados en sus hábitos. Y ahí está Bodhidharma intentando y nadie está escuchando y ofendiéndose y simplemente está tratando de decir la verdad y no funciona. Todos estamos en eso. Creo que enseña mucho más con tus acciones que tus palabras. Si actúas con altruismo, empatía, compasión, la gente nota y comienzan a cambiar en cuanto a eso. Muy bien. ¿Alguien más aquí? Sí, Elizabeth. Don Sanín, yo pienso que también libera un poco el pueblo de China con el ejemplo del emperador, del rigor del confucianismo, ¿verdad? Del confucianismo, que se basaba en acciones y en obligaciones y en reforzar las buenas acciones y las obligaciones cumplidas. Sí son importantes, pero no es lo que va a llevar a la liberación.
Sí, si lo hacemos en función del reconocimiento externo o de cumplir una obligación social, sí. ¿verdad? Excelente, buen punto. So, observa lo que el budismo está diciendo. Al principio aparenta como algo muy radical, que está diciendo no hay bien ni mal, ¿ok? Y todo es vacío. Pero si miras a todos los maestros y las comunidades budistas en la historia, es gente muy sensible a las necesidades de la sociedad. Aunque están diciendo somos libres de las reglas, pero tampoco están eliminando todas estas formas y tradiciones en la cultura. Es que lo entienden de una perspectiva más amplia, que si pueden servir en la armonía de una sociedad, ok, se cumple, pero no es absoluto estas reglas. Y en cualquier momento, según tu intención de ayuda verdadera a otra persona, que tienes la libertad de romper todas las reglas. Si de verdad libera a otros de su sufrimiento, pero en general, con excepciones, con guerras y todo surgiendo, pero los grupos budistas son muy pacifistas y muy buenos ciudadanos. Y esto es algo a respetar también en la sociedad. Gracias. ¿Alguien más en esta sección? Ok, vamos a continuar. Ok, a ver. Sunan, ¿puedes leer esta sección? Sí, Desun Sanin. ¿Por qué respondió Bodhidharma como lo hizo? Quizás quiso decir que si hacemos el bien con el deseo de ganar mérito para nosotros mismos, eso no es bueno. No estamos trabajando para el bienestar de los demás, no estamos trabajando para promover el Dharma, estamos trabajando para nuestro propio bienestar, estamos trabajando para promovernos a nosotros mismos. Podríamos obtener algún mérito verbal, pero ¿cómo podemos obtener algún mérito supramundano, mérito para iluminación o nirvana? Quizás esto es lo que Bodhidharma quería decir, pero Bodhidharma no era el tipo de hombre para dar largas explicaciones. Por lo tanto, sin dudarlo ni un momento, respondió, no tiene ningún mérito en absoluto. Gracias, Sunan. So, tenemos aquí esta figura de Bodhidharma que siempre representan con una cara muy severa, como y con tenía pelo rojo en eso. Y bueno, intimidó, me imagino, mucho a la gente, o probablemente incluso los asustó. Y él no estaba alguien para desperdiciar sus palabras y hizo todas sus respuestas directamente a la verdad en sí. Y claro, fue difícil para la gente captar y él necesitaba tiempo para integrarse en esta cultura. ¿Algún comentario? Andy. Gracias, Desun Sanin. En relación a lo que recién comentó sobre la verdad y haciendo un paralelismo sobre la correcta palabra, me gustaría que nos ilustrara un poco. Yo coincido en que hay veces que hay que ser concreto con las palabras. No obstante, me resulta reincidente aquí en México que el no es tomado de forma ofensiva y hay muchas veces hay que matizar o suavizar las respuestas para que no se ofendan las personas al comunicarles algo tan directo y concreto como no tiene ningún mérito en absoluto. Cómo trabajar o cómo ejercitar esa asertividad en la correcta palabra sin despreciar la verdad y en el tiempo correcto cuando lo están preguntando y es necesario responder. Bueno, esto es el camino medio, ¿no? Primero,
nuestra aspiración es ser auténticos y honestos. Y lo veo todos los días, aunque la gente no quiere la verdad, dices la verdad porque sin decirlo quizás van a perder la oportunidad de despertarse y cambiar su camino en la vida. Por eso es doloroso. Practicar Zen es doloroso. Tienes que enfrentar todo lo que niegas y lo que no quieres hacer. Y con eso de compasión del universo surge infinitamente. Una persona surgiera en tu vida que está dispuesto a decir la verdad que quizás te ofende. Por supuesto, hay distintos maestros en cómo lo expresan, pero en general los maestros están más al lado de quizás decirlo en una forma que te ofenda, pero de una manera que puede ser el momento de tu iluminación. Y hay muchos medios hábiles. Muchas veces las palabras eran muy cortas o ofensivas o guardaron silencio. Y muchas veces eso fue exactamente lo que la persona necesitaba. Estamos evaluando todo lo que hacemos con correcta situación, relación y función, claro que sí. Pero llega a un punto, si una persona está practicando en serio, que están dispuestos a considerar lo que el maestro está diciendo y una palabra no puede ser exactamente apropiada y otra palabra sí, puede también ayudar y es según lo que es el momento y la potencia de una u otra palabra que el maestro usa y con la posibilidad de que se despierten. Hay mucha gente en esta vida, sea lo que sea, que van a ofenderse. No importa cómo intentas. Si estás viviendo tu vida para complacer a todo el mundo, eres un esclavo al mundo. No es así. No estamos aquí para complacer a todo el mundo. Estamos aquí para ayudar a la gente a vivir una vida más auténtica y liberarse de sus hábitos. Aceptar que hay gente que no van a captarlo y van a odiarte. Al mismo tiempo, si estás constantemente dando desde tu corazón, los que están listos van a responder y sería un regalo tremendo decir la verdad en una forma que la otra persona puede apreciar. Okay. Sí, Sunan. Sí, maestro, para mí el ejemplo de este emperador es como la noche oscura que en la práctica tenemos, ¿no? Cuando la práctica, la vida, el maestro, quien sea, no nos deja nada que agarrarnos, solo nos lanza a continuar con la práctica y a ver la realidad. No, Bodhidharma para mí ahí le quita todo a que agarrarse, bueno o malo, es una práctica de desapego y de soltarse totalmente. Sí. Allí, este es un arquetipo. Por eso hemos conservado todos estos años esta historia, porque el emperador representa el ego, que cree que es el que manda. Y Bodhidharma está picando a eso y ojalá que esta fachada, cara inauténtica del ego puede caer. Y es doloroso, como estás refiriéndote, puede ser un momento de gran duda en uno mismo, todo lo que has intentado lograr y ya no tiene valor. Y puede ser un momento de absolutamente crisis existencial. Pero si es algo que surge en medio de una práctica constante, una disciplina, y tienes un guía allí para decir, sigue adelante, no dejes de practicar, estás al punto de abrirte. En eso, si confías en tu maestro y confías en el Dharma, puedes superar esta noche muy oscura
y salir al otro lado y descubrir la luz que está allí. Gracias. Ok. Uno más aquí. Let's see. Alfredo, ¿puedes leer esta sección? Claro, de Sunsanim. El emperador luego le hizo otra pregunta a Bodhidharma. ¿Podrías decirme, por favor, qué es la esencia del budismo? Corta y aguda la respuesta vino. No hay esencia en absoluto. El emperador quedó atónito. Ninguna esencia en absoluto. Cuando hicimos esta pregunta a los otros maestros, explicaron con muchas palabras, argumentos, ilustraciones y pruebas las doctrinas basadas del budismo. Uno demostró que la doctrina de causa y efecto es esencia del budismo. Otro, la teoría del karma y el renacimiento. Otro, las 4 nobles verdades. El octuple sendero noble, el ideal de Bodhidharma, pero aquí está este gran maestro altamente respetado y responde, no hay ninguna esencia en absoluto. Había viajado de India a China simplemente para decir esto. ¿Podría ser este el significado de la llegada del patriarca desde el occidente? Ok, gracias, Alfredo. Sí, aquí es el punto de esta historia. Decir que, pues no, nada, no hay esencia, no hay mérito, ok. Pues esto es muy chocante. Están esperando gran confianza del maestro en un comentario cortando todas sus expectativas allí. Y entonces surge la gran pregunta, entonces, ¿por qué de verdad vino de la India pasando por todo tipo de peligros y para llegar aquí y luego insultar a este emperador? So allí es un Kongan a contemplar. So, voy a dejarles con esta pregunta anterior esta semana y continuamos la próxima semana con este texto y seguir disfrutando de la riqueza del Dharma que está aquí para todos.